casa y también desde el Parlamento Europeo, donde el Gobierno y también los eurodiputados y eurodiputadas del Partido Popular hablan de América Latina como algo que tiene que ser una prioridad en la agenda. Y nosotros y nosotras desde Podemos estamos de acuerdo con eso, pero no creemos que tenga que ser una prioridad para impulsar tratados draconianos como el que se está empezando a negociar ahora de la Unión Europea con el Mercosur, sino que esta prioridad tiene que ser para buscar un intercambio cultural beneficioso para los dos lados del Atlántico, para buscar un comercio justo en beneficio de las personas y, sobre todo, para buscar la defensa en todos los rincones del planeta de los derechos humanos de todas las personas. Por eso, cuando yo llegué al Parlamento Europeo hace un año, al de poco recibimos no sé, de todas las que han hecho no sé cuál será, pero desde que yo estoy era la primera visita de un representante del pueblo guaraní Kayogua que venía a relatarnos la situación de, bajo mi punto de vista, verdadero genocidio que están viviendo. Nos relataban que desde 2003 han asesinado a 400 personas del pueblo guaraní Kayogua, 14 líderes de la comunidad, entre ellos Marcos, su padre, como nos ha relatado. La situación de desnutrición del pueblo y de los niños es insostenible y muchos de ellos, tras la ocupación de tierras, pues acaban viviendo en cunetas, ¿no? Resulta impensable que esto pueda suceder y por supuesto, desde aquí exigimos, y también lo hemos exigido ante la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, que el gobierno ahora ilegítimo el gobierno ilegítimo de Temer actúe frente a esta situación, pero creo que también nosotros y nosotras, desde la parte que nos toca, desde nuestras instituciones, tenemos que y podemos actuar contra las causas de las que somos responsables, ¿no? Y en ese sentido, como decía Yone anteriormente, ante prensa, lo que nos surge es una legislación que controle la acción de las multinacionales en todos los países, ¿no? Y por eso, desde el grupo de Podemos en Europa, estamos siguiendo las negociaciones que en Ginebra se están dando para impulsar un tratado marco vinculante para la no vulneración de los derechos humanos por las transnacionales en el marco de la Organización de Naciones Unidas. ¿Por qué creemos que esto es importante? No solo por esta situación, sino porque esta violación de derechos humanos por parte de las multinacionales es algo que se reproduce sistemáticamente en muchos países, sobre todo de América Latina, por parte de transnacionales españolas, ¿no? Como denunciábamos en diciembre, cuando presentábamos un informe de energéticas y violación de derechos humanos. Ahí aportábamos datos con una intención de seguir trabajando en esa línea, como por ejemplo que uno de los gasoductos de Repsol atraviesa las tierras del pueblo guaraní Kayogua, como que en el mismo estado, en Mato Grosso do Sul, la filial de Iberdrola Neoenergia ha construido una macrohidroeléctrica que se llama Teles Pires. También esta misma filial de Iberdrola, muy cerca también en Brasil, en Baixo Iguazú, está construyendo otra hidroeléctrica que, para construirla ha desplazado a 1000 familias de sus tierras. Cuando tuve la ocasión de viajar a Brasil recientemente y hablar con una de las personas afectadas, habían sido expulsadas de sus tierras hace un año, allí no se estaba construyendo nada y lo peor de todo es que habían sido expulsadas sin su consentimiento y sin ningún tipo de alternativa. Habían tenido que malvender el ganado y los productos agrícolas que allí tenían para quedar en el paro y sin ningún tipo de prestación. Lo grave de todo esto es que son las mismas transnacionales que luego aquí conocemos tristemente que cortan la luz a las personas en pobreza energética, por lo tanto es una vulneración de derechos humanos que se da en ambas partes. Para
terminar, solo quiero pues manifestar nuevamente mi agradecimiento por el viaje de Eladio tanto a España como al resto de Europa y mantener el compromiso de seguir denunciando en la medida de lo posible esta situación de vulneración de derechos humanos, seguir trabajando desde las instituciones en donde estamos, por mi parte en el Parlamento Europeo, que se avance en legislaciones vinculantes para la protección de los derechos humanos, tanto en el marco de las negociaciones de Ginebra como también lo solemos hacer en las negociaciones de tratados de libre comercio, en el impulso de cláusulas vinculantes para el respeto de los derechos humanos. Y bueno, también que estaremos encantados de, si es posible, al final recibir a Eladio en torno a mayo allí en Bruselas con la intención de hacer un seguimiento y un monitoreo de la resolución de urgencia por la vulneración de derechos humanos que el pueblo guaraní Kayogua está sufriendo. Estas son resoluciones que aprueba el Parlamento Europeo. Esta se hizo antes de Navidades, tras una negociación con los distintos grupos, se pidió que desde la Comisión Europea instase al gobierno ilegítimo de Temer a solucionar la situación del pueblo guaraní Kayogua. Como por lo que nos cuenta Eladio, obviamente no se ha solucionado, pero ni siquiera ha habido un atisbo de mejora. Creemos que es importante que Eladio esté allí, reuniéndose con los diputados y diputadas que participaron en esta moción de urgencia para seguir denunciando que no se está avanzando en ningún aspecto. No me quiero extender mucho más y, bueno, si tenéis alguna duda, pregunta o aportación que queráis hacer, creo que es el momento porque tenemos aún tiempo.